Testing. ¿Es it on? Ok. ¿Me pueden escuchar? Buenos días, hermanos. Les voy a pedir la disculpa primeramente porque mi idioma inicial era el español. Yo nací en México, pero cuando nos movimos aquí a los Estados Unidos, nada más se hablé puro inglés. Entonces ahora mi español ahora me falla un poco. Entonces, tengan paciencia conmigo mientras se me fallan las palabras para poder encontrarlas. Vamos a dar inicio con una oración antes de empezar el día de hoy. Padre nuestro, te damos gracias por este día, te damos gracias por todas las vidas que están aquí, Padre. Pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, llene nuestros corazones, abre los ojos de nuestros corazones y nuestros ojos espirituales, Señor, para entender tus palabras y tus verdades. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. En esta mañana quiero predicar acerca de la comunión con Dios. Y como estaba diciendo la hermana Lorena, la comunión con Dios tiene mucho que ver con la comunión con los hermanos, con los que estamos en el cuerpo de Cristo. Y vamos a explorar esa idea hoy. Vamos a leer las escrituras principales, serán primera de Juan, capítulo 1, y después también vamos a ver en Juan 17 las palabras de Jesús acerca de la comunión con Dios. Entonces, en 1 de Juan, si vamos a las Escrituras, 1 de Juan capítulo 1, vamos a leer el capítulo entero, del 1 al 10. No está tan largo, 10 versículos. Dice, lo que ha sido desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con las manos, esto les anunciamos respecto al verbo que es vida. Esta vida se manifestó, nosotros la hemos visto y damos testimonio de ella. Y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y que se nos ha manifestado. Les anunciamos lo que hemos visto y oído para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Les escribimos estas cosas para que nuestra alegría sea completa. Este es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos. Dios es luz y en Él no hay ninguna oscuridad. Si afirmamos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos lo perdonará y nos limpiará de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso y su palabra no habita en nosotros. Y al leer estas escrituras, hay dos versículos ahí que resaltan. Primeramente, nos dice aquí el apóstol, nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces, la comunión con Dios, en efectivo, es la comunión con el Hijo, ¿verdad? No podemos tener comunión con el Padre si no tenemos comunión con su Hijo Jesucristo. Y la segunda cosa que también me resaltó ahí es donde dice, pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Entonces ahí vemos un requisito de qué es tener comunión con Dios, ¿verdad? Caminar en la luz y tener comunión unos con otros. Y la pregunta ahí, me resaltaron a mí dos preguntas al leer esto. Primeramente, ¿cómo es que podemos tener comunión con Dios si Dios es espíritu? Y como se nos ha enseñado aquí antes, ¿verdad? Dios es espíritu, nosotros estamos aquí en este mundo carnal, ¿verdad? En la carne. Tenemos espíritu también, pero ¿cómo podemos relacionarnos o tener comunión con Dios, quien es espíritu? Y la clave que nos da aquí es caminando en la luz. Pero, ¿qué significa caminar en la luz? ¿Cómo es que podemos caminar en la luz y tener esa comunión con nuestro Padre? Y estas son las ideas que quiero explorar en esta mañana y dar desarrollo como se nos da a luz o como se nos revela en las Escrituras. Bueno, y una cosa más, ¿verdad? También, como dije, la comunión con nuestros hermanos
es consecuencia y evidencia de la comunión con Dios. Entonces, a luz de estas verdades podemos preguntarnos las preguntas que hicimos. La primera pregunta es, ¿cómo es que podemos tener comunión con Dios? Esa es fácil, ¿verdad? Caminando en la luz, así nos dice aquí. Bueno, y la segunda pregunta que hice es, ¿qué significa andar en la luz? Entonces, es lo que vamos a ver más a seguido. Entonces, en las Escrituras nos dan muchas claves. Jesucristo mismo y en el Antiguo Testamento también el Señor Padre nos dan muchas claves de qué significa esto, qué significa estar en la luz, caminar en la luz para tener esa comunión con Dios. Pero en Juan 17, Jesucristo, Él hizo una oración por sus discípulos y también por nosotros, todos los que íbamos a creer. Y siempre me hace llorar porque es la Escritura. Cuando leemos eso, yo escucho las palabras de Jesús diciéndome a mí y a todos nosotros. Entonces vamos a ver ahí en Juan 17 las palabras de nuestro Señor. Y será capítulos del 20 al 26 donde vamos a leer. Y este es Jesús orando por sus discípulos y una vez también por todos los que iban a creer. Decía el Señor, no ruego solo por estos, que eran sus discípulos. Ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos, para que todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Y les he dado la gloria que me diste, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, permite que alcancen la perfección en la unidad, y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. Padre, quiero que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy, que vean mi gloria, la gloria que me has dado porque me amaste desde antes de la creación del mundo. Padre justo, aunque el mundo no te conoce, yo sí te conozco, y estos reconocen que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer tu nombre y seguiré haciéndolo, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo mismo esté en ellos. Entonces, al leer aquí la oración de nuestro Señor Jesucristo y lo manteniendo en mente lo que leímos en 1 de Juan, podemos ver que el apóstol Juan estaba ahí dándonos, recordándonos, o él recordando al escribir esa oración que dio nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque en 1 de Juan nos dice, Dice, si vivimos en la luz, ¿verdad? Así como está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de nuestro Jesús. Y también antes de eso dice, Dios es luz y en Él no hay ninguna oscuridad. Si afirmamos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no estamos en la verdad. Entonces, es la misma idea, ¿verdad? Si queremos estar en Dios, tener comunión con nuestro Padre, hay que tener comunión con nuestro Señor Jesucristo. Y a través de esa comunión, el Padre y el Hijo tienen comunión o relación con nosotros también. Pero al leer esas dos escrituras, hay una clave aquí que nos da nuestro Señor Jesucristo en Juan 17. Dijimos que necesitamos caminar en la luz. ¿Y qué significa caminar en la luz? Y Jesucristo nos da una clave crucial, el amor, ¿verdad? En la oración, ahí escuchamos varias veces el amor, que el amor que tú tuviste para mí, Padre, esté en ellos, que ellos conozcan ese amor, que se amen los unos a los otros como tú me amaste a mí. Entonces, ese amor va a ser clave para la relación o la comunión con nuestro Padre. Y quiero ver unas escrituras para explorar esas ideas. Entonces, como sabemos, ya dije, Dios es espíritu, ¿verdad? Eso se nos revela en las escrituras también, nos dice Dios es espíritu. Si queremos adorarle, hay que adorarle en espíritu y en verdad. Y nosotros, una vez más, los humanos, estamos en la carne, ¿verdad? Estamos en una dimensión carnal. Entonces tenemos el cuerpo, el espíritu y alma, y entonces no somos enteramente espíritus, entonces no podemos entender al Padre enteramente, porque Él es solamente espíritu. Pero
En Romanos vemos una verdad que nos da aquí las Escrituras acerca de la carne. ¿Qué es lo que a nosotros nos impide tener esa comunión con nuestro Padre, siendo que somos creaciones en un cuerpo carnal? Entonces, en Romanos 8, si vamos ahí, vamos a leer versículos 7 y 8. Y aquí nos dice, la mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Y esa naturaleza pecaminosa muchas veces en las Escrituras se refiere a la carne, ¿verdad? Los deseos de la carne, viviendo por los deseos de la carne. Entonces hay dos fuerzas, ¿verdad?, que están opuestas en nosotros. Si somos creyentes, tenemos el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, que nos revela y nos da a saber los deseos de Dios. También tenemos nuestros deseos, ¿verdad?, egoístas, lo que queremos nosotros. Entonces hay siempre esa batalla, el deseo carnal o el deseo de la naturaleza pecaminosa y el querer hacer lo que Dios ama, ¿verdad? Entonces tenemos en contienda esas dos cosas. Pero, y eso es lo que quería enfocarme un poquito, esa naturaleza pecaminosa que nos separa de Dios. Entonces, si hay algo que nos impide, ¿verdad?, nos separa para tener esa perfecta comunión o esa perfecta unión, como dijo Jesús en Juan 17. ¿Cómo podemos obtener esa perfecta unión? Hay algo que nos impide y tenemos que entonces dar enfoque a eso y saber cómo sobrellevar eso. Entonces, esa manera de cómo podemos pasar a través de ese obstáculo es claramente nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? El Padre envió a su Hijo al mundo y a través de su Hijo, Él es el que nos reúne o nos da el camino al Padre. Y quiero leer en Colosenses 1, versículos 21 al 22. Y aquí vemos esta verdad. Dice, en otro tiempo ustedes por su actitud y sus malas acciones estaban alejados de Dios y eran sus enemigos. Pero ahora Dios, a fin de presentarlos santos, intachables e irreprochables delante de Él, los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte. Entonces aquí vemos esa actitud, ¿verdad?, esa mentalidad carnal, esa mentalidad pecaminosa, esa naturaleza de la carne nos separaba, pero nuestro Señor Jesucristo, a través de su sacrificio, nos abre el camino al Padre para poder tener esa comunión. Y también en las Escrituras nos dice que Jesús, ¿verdad?, en Juan también nos dice que Jesús fue la luz del mundo, ¿verdad?, que vino y nos dio, que alumbró nuestros corazones y nos sacó de las tinieblas. Entonces, cuando ponemos nuestra fe en Jesús, pasa algo, ¿verdad? La luz de la vida de Jesucristo, cuando el Espíritu Santo abre nuestros ojos, ¿verdad? Él da luz a nuestra condición espiritual, Él abre nuestros ojos, nos hace saber la oscuridad en la que estamos, nuestros pecados. Entonces, al reconocer eso y nosotros poner nuestra fe en Jesús, se nos da el Espíritu Santo. Eso lo hemos estudiado a través de este año. El Espíritu Santo es dado como promesa, ¿verdad?, porque el Señor Jesucristo vino, Él hizo la obra, vivió su vida perfecta, Dios sacrificó su vida para rescatarnos. Pero cuando Él regresó al Padre, Él nos dio una promesa, ¿verdad? Dijo, les voy a dejar el Espíritu Santo porque voy a regresar, pero no los dejo solos, los dejo con este ayudador, el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo, cuando Él nos es dado a nosotros creer, hay un resultado. Él mora en nuestros corazones y cuando el Espíritu Santo mora en nuestros corazones, eso también es algo que hemos estudiado aquí antes, ¿verdad? El Espíritu, Él nos da a saber lo que dice el Padre, ¿verdad? Él nos comunica las verdades del Padre y de su Hijo. Entonces, Él no habla por sí mismo, Él habla por el Padre y por Jesús. Entonces,
el Espíritu es necesario en el corazón, ¿verdad? Es necesario esa fe, ese creer, ese venir a Jesucristo. Si no tenemos esa fe y ese Espíritu depositado en nuestro corazón, va a ser imposible tener comunión con nuestro Padre. Y otro resultado que vemos en las Escrituras de tener el Espíritu Santo depositado en nuestros corazones es un desborde de amor, ¿verdad? En nuestros corazones, porque si vemos las Escrituras en Juan capítulo 7, versículo 38 nos dice, el Señor Jesucristo dice, de aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva, ¿verdad? Y si seguimos, dice, ríos de agua viva que llevan a vida eterna. Y esos ríos de agua viva claramente es el Espíritu, pero también el Espíritu y el amor de Dios, ¿verdad? Porque cuando anteriormente leímos en Juan 17, lo que Jesucristo oraba a Dios era que el amor, ¿verdad? El amor que tú, Padre, me diste a mí, esté en ellos. Dios dice, yo te he revelado, a ti, Padre, he revelado tu amor y pido que ese amor esté en ellos también. Entonces vemos aquí una equivalencia, ¿verdad?, entre el Espíritu y el amor. Entonces el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, cuando mora en nosotros, hace que ese amor de Dios more en nosotros también y que fluya en nuestros corazones. Y eso es la clave o el ingrediente más crucial en nuestra comunión con Dios, el amor, que es dado a nosotros a través del Espíritu Santo. Entonces, aquí podemos ver estas dos verdades. Primero, para tener comunión con Dios, tenemos que poner nuestra fe en Dios, ¿verdad? En la obra redentiva de Cristo. Esta verdad nos se ha dada en 1 de Juan, capítulo 1, del 8 al 10. Vamos a leer ahí. Dice, si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. 10. Si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso y su palabra no habita en nosotros. Entonces ahí, regresando, ¿verdad?, a la escritura inicial, ahí el apóstol también nos da otra verdad. No podemos venir al Padre sin reconocer nuestra condición. Y como vimos, esa condición solamente es revelada por el Espíritu Santo, cuando Él abre nuestros corazones espirituales. Ese era el primer paso, venir al Señor Jesucristo. El Espíritu Santo hace su obra para nosotros poder creer en Él, y cuando ponemos nuestra fe recibimos ese Espíritu. El Espíritu Santo entonces es dado, el cual permite que el amor de Dios more en nosotros, y por consecuencia, si el amor de Dios reside, ¿verdad?, o mora en nuestros corazones, entonces somos capaces de obedecer. Y esto es revelado en 2 de Juan, capítulo 1, versículo 6. Dice, en esto consiste el amor, en que pongamos en práctica sus mandamientos. Y este es el mandamiento, que vivan en este amor, tal como ustedes lo han escuchado desde el principio. Entonces, ese amor que es depositado en nosotros a través del Espíritu Santo es lo que nos hace capaces de vivir en obediencia a Dios. Y esa es una de las cosas que vamos a ver. La comunión con Dios es obedecerle, ¿verdad? ¿Cómo es que podemos nosotros tener relación con Dios, que es Espíritu, ¿verdad? Esto lo hemos escuchado muchas veces, pero quiero repetirlo. Cuando vemos a un hermano, ¿verdad?, a tu esposa, a tu hermano, a tu hermana, a alguien que está aquí, es fácil relacionarte. Hablas, ¿verdad?, con él, haces cosas, sales, vas a comprar de compras o de viaje, ¿verdad? Te relacionas, tienes tiempo. Pero Dios, que es Espíritu y no lo podemos ver, ¿cómo es que podemos relacionarnos? ¿Verdad? Entonces, para tener esa comunión y esa relación, Dios nos da ese amor, y ese amor nos hace capaces de obedecer. Y en obediencia, cuando vivimos en obediencia a Dios, nuestra vida obediente es lo que nos hace capaces, o lo que nos da esa comunión o esa relación con Dios. ¿Por qué? Porque cuando quieres relacionarte con alguien, tienes que saber qué es lo que esa persona ama, ¿verdad? ¿Qué es lo que valúa esa persona? Y tú quieres, entonces tu enfoque será
ok, si a mi esposa, ¿verdad? Si a ella le gusta esto, ¿qué voy a hacer yo? Pues voy a tratar de, a ver, ¿qué es esto? A ver si me gusta a mí también, o por lo menos tratar de hacer las mismas cosas con ella que a ella le gustan, ¿verdad? Así nos relacionamos, evaluamos o entendemos qué es lo que a esa persona le gusta o lo que ellos tienen por valor, y tratamos de nosotros también valorar esas cosas igualmente. Ahora, a luz de esas escrituras podemos dar una respuesta o más respuesta a la segunda pregunta, ¿verdad? ¿Qué es caminar en la luz? Para caminar en la luz necesitamos el amor de Dios primeramente, ya como vimos en nuestros corazones. Este amor tendrá un efecto en nuestros valores y acciones. Es decir, en vez de valorar nuestros propios deseos, ahora tendremos por valor ¿qué? Los deseos de Dios, ¿verdad? La obediencia a Dios por encima de nuestros propios deseos, y también actuaremos en consecuencia, ¿verdad? O nuestras acciones reflejarán esos valores de Dios. Esto sería el dar fruto. En las Escrituras se nos ha dicho esto muchas veces, ¿verdad? Jesús nos dice en Juan 15, versículo 5, este es un versículo que estudiamos a través de este año. Dice, yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. Y esta es una parábola, ¿verdad? No nos dice mucho. Podemos deducir, ok, tenemos que estar en Dios porque si estamos en Dios damos fruto. Pero ¿qué es eso? ¿Qué es dar fruto, verdad? El fruto es nuestra vida, nuestras acciones. Cómo nos relacionamos o actuamos hacia otros, con los hermanos. Entonces, si permanecemos en Cristo, a través de la fe y su Espíritu Santo y su amor mora en nosotros, entonces también el Padre y su amor mora en nosotros, y eso causa que demos fruto. En las Escrituras, estas imágenes son dadas desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, ¿verdad? Dios muchas veces se refiere a nosotros como árboles, como plantas, como viñas. Y las imágenes que siempre nos da es que Él nos planta por aguas, ¿verdad? Aguas y nos hace crecer. ¿Y qué es esa agua que nos hace crecer? ¿Y qué es el fruto que damos? Como estamos leyendo, hermanos, la agua es el Espíritu, el amor de Dios. El hacer crecer y dar fruto es nuestras vidas, nuestras acciones, el cambio que trae a nuestros valores espirituales, cómo actuamos y cómo tratamos a las personas. Entonces, por último, quiero que tratemos de comprender los valores de Dios. ¿Verdad? Dije, para tener comunión con Dios o relación con Dios, tenemos que saber que lo que Él valora, para nosotros también poder valorar esas cosas y actuar en esa manera. Y Dios, una vez más, nos da revelación en las Escrituras de qué es lo que Él valora, qué es lo que quiere Dios de nosotros. Y hay muchas Escrituras que nos hacen a saber estas verdades, tanto como en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Pero quiero enfocarme primero en el Sermón del Monte, que es dada en los Evangelios, pero vamos a ver en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, y también después vamos a ver en las cartas de los apóstoles en Gálatas, en 2 de Pedro y en Colosenses. Porque lo que Dios o lo que Jesucristo enseñó aquí en la tierra, mientras Él anduvo aquí, todo eso se repite por sus discípulos. Cuando leemos Romanos, Hechos, Hebreos, Efesios, leemos todas estas cartas, lo que ellos les están enseñando a las iglesias o les están dando por recordar es la misma cosa que nuestro Señor Jesucristo les enseñó a ellos y a las multitudes. Y en Mateo capítulo 5 Jesús estaba empezando, ¿verdad?, su ministerio. En el capítulo 4 fue bautizado por Juan el Bautista. El Espíritu Santo descendió sobre él y Jesucristo empezó su ministerio. Dice al final del capítulo 4, decía, y Jesús iba por las sinagogas predicando el Evangelio, ¿verdad?, dando las buenas nuevas del reino de Dios. Entonces Él anunciaba la venida del reino de Dios.
Y al escuchar esto, y al él dar enseñanza de esto, les está enseñando a las multitudes, ¿verdad? ¿Cómo es que podemos vivir en el reino de Dios? ¿Qué son los valores del reino de Dios? Entonces, ¿cómo debemos actuar y qué es lo que debemos tener enfoque en nuestra mente para nosotros morar en el reino de Dios? Entonces, en Mateo, y vamos a leer, no vamos a leer todo, pero en los versículos, empezando en el 3, aquí vemos una lista de valores que nos da el Señor Jesucristo. Y siempre empieza nuestro Señor Jesucristo diciendo dichosos, y nos da una condición, dichosos los que, y nos da una condición y una consecuencia que recibiremos, una bendición que recibiremos a causa de esos valores. Y esto va a ser del 3 al 12. Vamos a leerlo. Dice el 3, dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión. Dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que los precedieron a ustedes. Y vemos aquí, Dios, el Señor Jesús nos está dando unos valores espirituales. Y esos valores son contrarios de los valores que estaban siendo enseñados en esos tiempos por los fariseos y todos los que enseñaban la ley. Entonces, los hebreos de ellos, los judíos, ellos tenían la ley de Dios, ¿verdad? La ley escrita. Los fariseos, ellos trataban de mantener la ley perfecta, ¿verdad? Ellos trataban de hacer todo lo exterior para mantener la ley, pero Jesucristo les decía, ustedes hacen todo esto exteriormente, pero interiormente son huesos muertos, ¿verdad? Y así estábamos nosotros, pero Dios nos da luz a estas verdades, porque ¿qué es lo que tenemos que saber? Primeramente nos dice la pobreza espiritual. Tenemos que reconocer nuestra condición, porque los fariseos, ellos no podían reconocer su condición espiritual, ¿verdad? Ellos ponían su enfoque en lo exterior, querían mantener todas esas leyes, pero fallaban mirar adentro el alma, el espíritu, que eran altos, ¿verdad? Que se creían más que los demás, ellos mismos, ¿verdad? Se elevaban y no buscaban el aprobamiento de Jesús o de Dios. Hay otras verdades aquí, el sufrimiento, ¿verdad? El ser mansos, el hambre y sed de justicia, buscar esa justicia, la misericordia, una cosa que también faltaba mucho en esos tiempos, ¿verdad? Si fallabas en un mandamiento, eras condenado, ¿verdad? Entonces, en el Antiguo Testamento, esa es una cosa que a mí siempre me da, ¿cómo se dice en inglés, en español? Fascinamiento, me fascina, ¿verdad? Ver esto. Que en el Antiguo Testamento Dios les dio esas leyes, pero Israel, el pueblo de Dios, ¿qué hacían? ¿Las quebraban? ¿Mantenían la ley? No. Aún David, ¿verdad? El que era, que Dios dijo, este es hombre a través de mi corazón, ¿verdad? Él persigue mi corazón, pero que él también quebrantó las leyes. ¿Y qué es lo que hizo Dios? Tuvo paciencia, misericordia. Y es algo que muchas veces vamos a ver, pero nos da luz, ¿verdad? Tenemos estas leyes, pero hay que también ser misericordiosos como nuestro Dios. Nuestro Padre es misericordioso y Él nos da gracia, nos permite regresar a Él. Y además, no es que nos permite, ¿verdad? Él nos persigue también. Sigue aquí la Escritura, dice también, hay que tener pureza de corazón, ser pacificadores, buscar la paz, ¿verdad? Y también soportar la persecución y el insulto.
Y luego, más adelante, en los versículos 43 al 48, esto no creo que los puse, pero también el Señor Jesucristo nos habla acerca del amor, ¿verdad? Primero nos da estos valores espirituales y luego nos da unas verdades acerca del amor. Porque la creencia o lo que se creía, ¿verdad?, acerca del amor es, si tú me amas, yo te amo a ti, ¿verdad? Y yo te mostraré el amor si tú me muestras el amor. Es así como muchas veces nosotros también somos, ¿verdad? Amamos los que nos aman a nosotros, o somos buenos con los que son buenos con nosotros. Pero una vez más, Jesucristo vino y desafió esa noción, ¿verdad?, o esa idea. Él dijo, no amen solamente a los que los aman a ustedes, sino amen también a sus enemigos, a los que los persiguen. Amen con este amor perfecto como Dios ama a todos. Porque nuestro Señor o nuestro Padre, Él nos amó antes de que seamos o que fuéramos hijos, ¿verdad? Antes de que viniéramos a Él, cuando éramos aún sus enemigos, Él nos amó. Y entonces Jesús nos da a luz o da saber esto, ¿verdad? Y nos dice, si quieren ser como Dios, si quieren tener ese amor que tiene Dios, entonces su amor debe sobrepasar el amor del mundo. No amen solo a los que los amen a ustedes, sino amen a todos por igual, aún a los que los persiguen, a los que los golpean, los insultan, ¿verdad? O aún a los que los matan, porque como vimos, nuestro Señor Jesucristo, aún hasta la muerte, Él demostró ese amor de Dios. Entonces, y luego siguiendo, es el capítulo 5, y luego en el capítulo 6 también sigue nuestro Señor Jesucristo dando más enseñanzas sobre valores espirituales. Él enseña el ayunar, ¿verdad?, de cómo dar a los pobres, la oración, y nos revela muchas cosas que estaban haciendo los líderes de ese tiempo, cosas que no estaban de acuerdo con Dios, porque una vez más el enfoque de los líderes espirituales de ese tiempo era lo exterior, cómo se miran en los ojos de otros hombres, en vez de enfocarse cómo se mira su alma, su espíritu en los ojos de Dios. Entonces, Jesucristo nos revela esos valores, ¿verdad? Los valores que Dios quiere o que Él ama son los valores espirituales, el espíritu, que es la condición espiritual, no la condición exterior. Y una de las cosas mayores es el amor. Y estas enseñanzas que nos da nuestro Señor Jesucristo ahí en el Sermón del Monte, también podemos ver estas en las letras de los apóstoles. En Gálatas 5 podemos ver de los versículos 16 al 18. Y aquí en esas cartas a las iglesias, los discípulos les llaman los frutos, ¿verdad?, del Espíritu. Pero es lo mismo que enseñó nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en Gálatas 5, capítulo 16 al 18, nos dice, así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu, y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Pero si los guía el Espíritu, no están bajo la ley. Bueno, hasta ahí, ¿verdad? Yo creí que iba a seguir. Entonces, ahí vemos lo que nos está dando a luz, ¿verdad? Lo que vimos aquí, lo que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo, los valores espirituales, ¿verdad? Si mantenemos esos valores espirituales, es como podemos caminar en el Espíritu y tener esa comunión. Y luego también en los versículos 22 al 25 nos da un poco más. Dice, en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. Y aquí una vez más nos dan las Escrituras un poco más de revelación. Vimos los valores que nos dio a saber nuestro Señor Jesucristo, y aquí
el apóstol nos da un poco más y es como una condensación, ¿verdad?, de las escrituras del Sermón del Monte. Lo condensa a estas palabras: amor, paz, amabilidad, misericordia. Nos da estos temas para que nosotros sepamos de lo que nos está hablando aquí el Espíritu. Y en 2 de Pedro también vemos igualmente o similarmente en el 2 de Pedro capítulo 1, de 5 al 8. Dice: precisamente por eso, esfuércense por añadir a su fe virtud, a su virtud entendimiento, al entendimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios, a la devoción a Dios afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Una vez más, los valores espirituales que nos hacen capaces de tener comunión con Dios. Y una escritura más, ¿verdad?, en Colosenses 3, del 12 a 14. Dice: por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Y una vez más, aquí en Colosenses lo lleva un poco más, ¿verdad?, más allá de solamente unas verdades o valores espirituales. También nos dice unas acciones, ¿verdad? ¿Y qué nos dice ahí? El tolerarnos a unos a otros, el tratarnos en amor, ¿verdad?, el perdonar, ¿verdad?, no mantener, ¿cómo se dicen grudges en español? ¿Grudges? Sí, con quejas contra nosotros, no mantener en enfoque esas quejas, sino perdonar. Cuando alguien nos hace mal, poder perdonar al hermano. Entonces, y luego también, no son las únicas escrituras, hay muchas escrituras que nos dan a revelar cómo podemos relacionarnos con nuestros hermanos, porque como miramos, la relación que tenemos con los hermanos y con los que están alrededor, ese es el reflejo de nuestra relación con Dios, ¿verdad? Si no podemos comunir con el cuerpo de Cristo, no podemos tener comunión con el Padre y con el Hijo. Pedro, Santiago, en otras escrituras también nos dan a luz muchas verdades, ¿verdad? Hablan de cómo relacionarte con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con los estados que gobiernan, ¿verdad? Cómo es que nos relacionamos con el gobierno, qué es lo que vamos a hacer. ¿Y qué nos dice las escrituras? Que nos sometamos al gobierno, ¿verdad? Que como Jesús dijo, que dijo él, dar a César lo que es de César. Si tienes que pagar taxas, pues no te rebeles, ¿verdad? Paga las taxas de lo que está pidiendo el gobierno. Hasta un sentido, ¿verdad? Que si no está pidiendo que pecamos, entonces podemos cumplir con esos mandamientos del gobierno. Pero las escrituras nos dan muchas revelaciones de eso y nosotros, al mantener estas relaciones, ¿verdad?, porque a través de la historia del mundo, los humanos, nosotros nos encontramos en muchas diferentes situaciones. O sea, nunca estamos en una situación perfecta o una situación ideal. En las escrituras, vemos aquí que los apóstoles, ellos dirigen parte de sus letras a los esclavos, ¿verdad?, a los que están en esclavitud. ¿Por qué? Porque en ese momento había esclavitud. Ellos ¿acaso sabían que no iba a haber esclavitud 500, 600 años después? A lo mejor, pero en la condición que se hallaba en ese momento había esclavitud y lo iba a haber por un tiempo más, ¿verdad? Entonces, en las condiciones que nos hallamos, hay que nosotros vivir estos valores espirituales. ¿Okay? Entonces, las escrituras no nos llaman a una revolución exterior, sino a una revolución interior, cambiando el espíritu o el alma. Entonces, hermanos, para acabar aquí, por resumen, para tener comunión con Dios debemos caminar en la luz. Y para poder caminar en la luz, primero nuestros ojos espirituales deben ser abiertos por el Espíritu Santo. Esto ocurre cuando
atendemos al llamado de Dios y ponemos nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Cristo es la luz que vino al mundo para iluminar el camino al Padre. Sin Cristo permanecemos en las tinieblas. Pero una vez que la luz de Cristo brilla en nuestros corazones, somos llenos del amor de Dios. Vamos a ver aquí esto en Efesios capítulo 3 y los versículos 16 al 19. Dice, le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser. Y aquí es una oración que está dando el apóstol para los creyentes. Para que por fe Cristo habite en sus corazones, y pido que arraigados y cimentados en amor, puedan comprender junto con todos los santos cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios. Entonces, una vez más, hermanos, el Espíritu Santo que llena nuestros corazones con el amor de Dios, ese es uno de los ingredientes más cruciales en nuestra comunión con Dios. Si no tenemos el Espíritu Santo, claramente no podemos tener comunión con nuestro Dios, que es Espíritu. Y este amor que mora en nosotros es comunicado internamente por el Espíritu Santo, es decir, el Espíritu Santo revela, ¿verdad?, al Padre, revela las verdades del Padre y de su Hijo a través de las Escrituras. Y esa revelación del amor de Dios en las Escrituras, si lo ponemos por acción, es cuando damos fruto, ¿verdad? Es cuando somos árboles o viñas que dan fruto. Y una vez más, el fruto que nace del amor de Dios nos cambia interiormente y también hace que nuestras acciones cambien. Entonces, esos frutos son visibles en nuestra comunión con los hermanos, cómo tratamos a los hermanos y y también a los que no están en la fe, ¿verdad? Porque Jesús nos dice, no amen solamente a los que los aman, sino a los que también los persiguen. Entonces, es nuestra relación con todos alrededor. Y por último, para dar conclusión, no dejemos de confiar en el Espíritu Santo. Dios advirtió muchas veces sobre esto en el Antiguo Testamento. Como dije anteriormente, Dios llamó a Israel, ¿verdad? Llamó a su pueblo, les dio las leyes, ellos siguieron a Dios, creyeron en Dios, Dios los bendició, los hizo crecer, ¿verdad? Los plantó, los hizo crecer, se hicieron un pueblo grande, próspero, y Dios les dio advertencia, ¿verdad? Les dijo, cuando ustedes estén en esa tierra que les he prometido, cuando ustedes crezcan, se van a olvidar de mí. Van ustedes a voltear su enfoque a otros dioses, se van a enfocar en sus riquezas, en lo que tienen, y se van a olvidar de mí. Pero ¿qué dijo Dios? Pero yo los traeré, ¿verdad? A mí. Yo los buscaré y los traeré. Bueno, y hubo consecuencia porque ellos se alejaron de Dios, pero Dios no los dejó, Él siempre los traía atrás. Pero siempre les advertía, ¿verdad? Te voy a prosperar, te voy a hacer próspero, te voy a bendecir, pero no olvides qué es el recurso, ¿verdad? ¿Qué es lo que te hace florecer? Sino que es Dios, ¿verdad? Él te plantó. Y en el Nuevo Testamento es lo mismo, ¿verdad? Tenemos la misma advertencia que nos da Jesucristo y sus discípulos. Y en el Nuevo Testamento nos dice, manténganse en la luz, ¿verdad? Manténganse en el Espíritu. No pierdan el enfoque. En una escritura nos dice, pon tu mirada en Cristo, ¿verdad? Y manteniendo ese enfoque, también el apóstol nos dice, podemos terminar la carrera. Bueno, y por último, una vez más para terminar, ¿cómo es que podemos mantener ese enfoque? Tenemos estas verdades espirituales que nos dieron en las Escrituras, ¿verdad? La paciencia, la misericordia, la humildad, el amor, el sufrimiento. Y también tenemos, se nos ha dicho que esos valores son visibles en nuestras acciones hacia otros, cómo tratamos a otros, ¿verdad? En amor, perdonándonos, soportándonos, y manteniendo esas relaciones con nuestros hermanos.
para que igualmente nuestra relación con Dios o la comunión con Dios sea efectiva. Pero también se nos da otras direcciones en la Escritura que no debemos olvidar, hermanos, que para mantenernos nosotros, para mantener ese enfoque y no perder el enfoque de esas verdades y de este amor, que el amor de Dios no disminuye en nosotros, es primeramente la oración, ¿verdad? Porque a través de la oración es otra manera de tener comunión con Dios. Pero nuestra oración no es efectiva si no vivimos esos valores espirituales, si no caminamos en esos valores. Y también nos dice Jesús en las Escrituras, ¿verdad? Si nuestro hermano tiene algo en nosotros, ¿qué debemos de hacer antes de ir a ofrecer sacrificio? Ir a Él, ¿verdad? Menda, ¿verdad? Esa relación, arregla esto con tu hermano antes de venir a mí a dar sacrificio, a dar oración. Entonces, la oración, eso nos ayuda a mantener enfoque en eso. Si queremos que nuestras oraciones sean efectivas y sean escuchadas, debemos recordar, tengo una relación aquí con mis hermanos, y si con este hermano la relación no está buena, ¿verdad? Ya hay algo que arreglar, tengo que arreglar esto antes de orar con Dios. Además de la oración, la lectura de las Escrituras, ¿verdad? Leyendo las Escrituras, manteniéndonos en la verdad de Dios. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que vienen a nosotros, ¿verdad? En la televisión, en la radio, hablando con otros, ¿verdad? Ideas que todos tienen que pueden ser contrarias a las Escrituras, y muchas de veces no parecen contrarias, ¿verdad? Parecen cosas buenas o ideas buenas, pero no llegan a la marca de las Escrituras o la de la perfección que Dios nos ha llamado. Entonces, manteniéndonos en esa verdad, manteniéndonos en el Espíritu a través de las Escrituras. Y finalmente, como he estado diciendo, también en la congregación de los hermanos o del cuerpo de Dios. Podemos orar, podemos leer las Escrituras y tener gran revelación, pero si no tenemos esa congregación, si no nos congregamos con los hermanos, va a faltar algo, ¿verdad? Nos dicen las Escrituras que no dejemos de congregarnos, ¿verdad? Cuando estamos juntos, los hermanos, ahí el Espíritu de Dios mora, ¿verdad? Ahí mora el amor de Dios, la presencia de Dios. Entonces es algo que no podemos dejar, hermanos, el congregarnos. Y no tiene que ser claramente en un edificio, ¿verdad? Antes se congregaban en casas, ¿verdad? Iban unos a una casa y se congregaban, pero la comunión, el hablar, comunicarte, relacionarte con tus hermanos. Porque a través de la relación con el hermano podemos nosotros ver esos frutos. Si nosotros decimos que creemos y que ponemos nuestra fe en Jesucristo y que tenemos el amor de Dios, pero nunca nos relacionamos con nadie, ¿cómo sabemos que tenemos en verdad ese espíritu y ese amor en nosotros? Hay que verlo, ¿verdad? Los frutos tienen que darse a ver. ¿Y cómo se dan a ver? En relación. Entonces, si no puedes tú amar a tu prójimo, si no puedes tener paciencia o tolerar a tu hermano, entonces te dice algo, ¿verdad? A lo mejor aún te falta más crecer, o a lo mejor en realidad no has puesto tu fe en Dios y el Espíritu Santo no mora en ti. Y eso es un confrontamiento que tenemos que tener todos nosotros. Yo tuve esa confrontación, ¿verdad? En el interior, porque yo crecí en la iglesia, siempre se me enseñó las Escrituras, siempre he estado aquí, sí me desvié un poco y regresé, pero hubo un momento que tuve que hacerme esa pregunta: ¿creo yo en esto? ¿Es esto verdad en mi vida? Si digo que es verdad, ¿por qué no miro esos frutos? Porque es que no puedo tener amor a mis prójimos. Y si vemos esa condición, hermanos, no hay que ignorarla, hay que hacer el esfuerzo, ¿verdad? Si vemos nuestra condición, si es revelada, te falta, estás fallando aquí, hay que ir en oración, ¿verdad? Hay que ir a las Escrituras y buscar, Padre, ¿cómo es que puedo yo crecer en esto para yo mostrar ese amor, para poder saber que los frutos en mi vida, Padre, revelan que mi relación con mis hermanos y contigo, Padre, son buenas, que tengo comunión en verdad. Entonces, hermanos, por favor, no se
no estén en oscuridad, como dicen las palabras. Si la luz en ustedes, si en verdad alumbrado la luz de Jesucristo en ustedes, entonces esa luz alumbra todo el cuerpo. Entonces somos llenos de toda la verdad y podemos dar fruto. Entonces, no es solamente lo interior, como dije, que es cambiado, sino el exterior. Y por eso es muy importante esa comunión o esa congregación con los hermanos. Es cuando podemos saber, por cierto, si tenemos ese amor morando en nosotros. Bueno, perdón porque lloro, pero a mí me toca mucho las verdades, ¿verdad? Cuando leo estas cosas y escucho y entiendo estas verdades y las veo en mi vida y las vivo, es algo que me toca también emocionalmente tan igualmente como intelectualmente. Entonces, demos oración para concluir. Padre, te doy gracias, Señor, en esta mañana por tu palabra. Te doy gracias, Señor, por tu cuerpo aquí, Padre, representado por nuestros hermanos. Pido, Señor Jesucristo, que tu oración que hiciste por nosotros, Padre, sea verdad, Padre, que sea cumplida en nuestras vidas. Que tu amor, Padre, more en nosotros, que tú, Jesucristo, y tu Espíritu Santo more en nuestros corazones. Y así nosotros podamos, Señor, morar en ti. Y si tú moras en nosotros, Señor, también el Padre y su amor mora en nosotros. Y somos unos y tenemos comunión y tenemos unidad contigo, Padre. Gracias, Señor, te damos por todas estas verdades. Pedimos, Padre, yo pido que yo igualmente como todos aquí, Padre, podamos poner en práctica esas verdades, que podamos interiormente escudriñar nuestros espíritus, Padre, que tu Espíritu Santo nos dé a revelación de nuestras condiciones, Padre, y nos haga saber dónde podemos crecer para dar frutos, Padre, que te agradan a ti, y si podemos dar frutos, Padre, agradables, tú, Padre, nos llamas tus hijos. Y te damos gracias, Señor, por estas verdades. Te damos gracias también, Padre, porque es solo a través de tu Hijo Jesucristo que todo esto es posible. En el nombre de Cristo Jesús, Padre. Gracias. Amén.